Saludos a todos los estudiantes. En la lección anterior aprendiste sobre el tanto por ciento y su significado, pero además calculaste porcentajes que son cómodos, por ejemplo, el 50%. Veamos. Para calcular el 50%, pues podemos aplicar el significado del tanto por ciento. ¿Qué significa 50%? En efecto, 50 de cada 100. Y podemos expresarlo mediante una fracción. O sea, es igual a 50 sobre 100. Pero ¿la fracción 50 sobre 100 no tiene simplificación? Por supuesto que sí. Veamos entonces. 50 sobre 100 es igual, si lo simplificamos, 50 dividido por 50 es igual a 1 y 100 dividido por 50 es igual a 2. Por tanto, obtenemos la fracción 1 sobre 2 o 1 medio. Por tanto, al calcular el tanto por ciento del número, en este caso 50, se reduce a calcular la mitad del número. O sea, dividimos entre 2 el número dado. Este es común y vieron otros más, pero los invito a ver el siguiente ejemplo. El 35% de los 120 obreros que laboran en una fábrica son mayores de 40 años. ¿Cuántos obreros son mayores de 40 años? El 35% de los 120 obreros que laboran en una fábrica son mayores de 40 años. ¿Cuántos obreros son mayores de 40 años? Vamos a reflexionar sobre la misma. Necesitamos hallar el tanto por ciento de un número, pero ¿es este caso 35% un porcentaje cómodo como los estudiados? Entonces, se hace necesario un procedimiento que me permita a mí calcular el tanto por ciento. Y de ahí la lección de hoy. Lección 58. Cálculo del tanto por ciento. De manera que en nuestra lección de hoy aprenderás las diferentes formas que se pueden presentar de tanto por ciento. ¿Cuáles son ellas? Calcular el tanto por ciento de un número. Calcular qué tanto por ciento es un número de otro y además hallar el número conocido un tanto por ciento de él. Les invito a conocer el primer ejemplo de la clase.
De las 300 páginas que tiene un libro, el 6% están ilustradas. ¿Qué cantidad de páginas están ilustradas? De las 300 páginas que tiene un libro, el 6% están ilustradas. ¿Qué cantidad de páginas están ilustradas? De manera que resolver esta situación significa hallar el 6% de 300. Como observaron, no es un porcentaje común. Veamos cómo se puede resolver. Hallar el 6% de 300. ¿Cómo se resuelve? Pues aplicamos el significado de la fracción. ¿Qué significa 6%? 6 de cada 100. Y se puede escribir, como aparece en la imagen, como la fracción 6 sobre 100. Entonces debemos hallar los 6 sobre 100 partes de 300, como aparece en la imagen. Ya conoces que para hallar la parte de un número, multiplicas la parte por el número. Después, puedes, en este caso, simplificar los ceros y efectúas la multiplicación de 6 por 3, obteniendo 18. En efecto, el 6% de 300 es 18. Y podemos responder la pregunta de la situación. ¿Qué cantidad de páginas están ilustradas? Bueno, están ilustradas 18 páginas. Pero este caso o este ejercicio no siempre es posible resolverlo de esta manera. Surge la necesidad de conocer un procedimiento el que siempre podemos utilizar. Veamos el mismo ejercicio resuelto con ese procedimiento. Yo se los voy a realizar en el pizarrón. Voy a repetir el mismo ejercicio. Veamos entonces. Debemos calcular o hallar. Debemos hallar el 6% de 300. ¿Cómo procedemos? Bien, yo les voy a invitar a que solamente escuchen la explicación y vean atentamente todo lo que voy a realizar en la pizarra. Posteriormente yo le voy a poner una imagen donde aparece representada la solución del ejercicio. Entonces, vamos a comenzar la explicación. Veamos que tenemos el número 300. 300 para nosotros va a ser el todo. Y vamos a reflexionar sobre la situación que nos planteaba. Los 300 son las páginas que tiene el libro. Si las 300 páginas del libro estuvieran ilustradas, representarían el 100% de las páginas del libro, pero no es el caso. Por tanto, vamos a establecer una relación entre parte y todo. ¿Quién es el todo para mí? En este caso, 300. 300 va a representar el 100%, puesto que es el total.
y vamos a representarlo mediante esa relación. Ahora, nos dicen que debemos hallar el 6%, pero ¿conocemos qué número representa el 6%? No. Vamos a escribir debajo del 100% el 6% y no conocemos el número. Cuando desconocemos algo en matemática, lo podemos representar mediante una variable. Por tanto, conocemos el todo, pero no conocemos la parte. Y establecemos esa relación. ¿Han entendido cómo expresamos esta relación? Ahora, vamos a aplicar al tanto por ciento algo que ustedes ya conocen y que hemos dedicado varias lecciones. Me estoy refiriendo a las proporciones y vamos a utilizar las proporciones para resolver el ejercicio de tanto por ciento. Vamos a formar una proporción con esta relación y decimos 300 es AX. Miren que aquí hemos colocado los números y aquí los por ciento. Es igual a 100 sobre 6. Y no tenemos necesidad de colocar los por ciento en la proporción. Ya conocen trabajar la proporción, como les decía. Por tanto, debemos aplicar algo importante que conocen de ella, que en este caso es la propiedad fundamental de las proporciones. Les recomiendo que para aplicarla utilicen primero donde aparece la variable. Y vamos a comenzar multiplicando los medios. X por 100 es igual a 300 por 6. Ahora seguimos trabajando en la proporción. Vamos a resolver la multiplicación indicada en esta parte del ejercicio. Nos quedaría X por 100 es igual a 3 por 8, 3 por 6, 18 y agregamos los ceros. Obtenemos 1800, pero todavía no hemos calculado el valor de la X. ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, pues tenemos dos vías. Encontrar un número que multiplicado por 100 dé 1800 o pueden directamente aplicar la operación inversa de la multiplicación, que es la división. En este caso, dividimos 1800 entre 100 y obtenemos que efectivamente el número es 18. Han observado que hemos obtenido la misma respuesta del ejercicio anterior o del mismo ejercicio, porque en definitiva estamos realizando el mismo ejercicio, lo que de otra forma. Bien, no se preocupen que vamos a ver otro ejemplo donde apliquemos el procedimiento y a continuación vamos a ver la respuesta del ejercicio que, como les había dicho, para que ustedes lo copien en sus cuadernos y tengan la respuesta correcta. Vamos a ver a continuación. Para hallar el 6% de 300, formamos o se establece la relación entre parte y todo. Después se forma la proporción como aparece en la imagen. Recuerden que ahora deben copiar en sus cuadernos. Posteriormente se aplica una propiedad importante de las proporciones, que es la propiedad fundamental. Recuerden que debemos multiplicar el producto de los medios y el producto de los extremos e igualar esos productos. Después realizas las operaciones indicadas para poder hallar
el valor de la X, que es el elemento desconocido, en esa proporción. ¿Todos copiaron el ejemplo? Creo que sí. Ya deben haber tenido tiempo para realizar. Pero hasta ahora hemos hallado el tanto por ciento de un número. ¿Solamente será esa posibilidad la que se nos presenta en la vida en el caso del tanto por ciento? No. Veamos otro ejemplo de este caso. De 200 jóvenes que practican deportes, 10 lo hacen en atletismo. ¿Qué por ciento representan del total? De 200 jóvenes que practican deportes, 10 lo hacen en atletismo. ¿Qué por ciento representan del total? Para calcular este ejercicio o resolverlo, debemos calcular qué por ciento es un número de otro. En este caso, qué por ciento es 10 de 200. Y vamos a la pizarra a resolver este ejercicio. Les voy a pedir de nuevo que no lo copien a medida que yo vaya explicando el ejercicio, sino que atiendan, que traten de entender lo que yo voy a explicar para que después, mediante una imagen, ustedes tengan la respuesta al mismo. Debemos calcular qué por ciento, qué tanto por ciento es 10 de
200. Y vamos a proceder de la misma forma que el ejercicio anterior. Aunque no nos están pidiendo lo mismo, sí vamos a proceder de la misma forma. Vamos a representar la relación. ¿Quién para mí es el todo? Bueno, pues el todo para mí es 200. Por tanto, establecemos la relación de que 200 representan el 100%. Podemos retomar, si todos los deportistas practicaran atletismo, pues estaríamos hablando del 100% de los deportistas. Pero no es el caso, todos no practican el atletismo, solamente el 6%, 10 estudiantes. Por tanto, debajo de los deportistas colocamos 10 que son los estudiantes que practican atletismo. Pero ¿conocemos el porciento que representa? No conocemos el porciento. Por tanto, lo representamos con la X. Ponemos entonces X%. Y de nuevo vamos a establecer la proporción. Seguimos aplicando las proporciones. Vamos a aplicar la proporción y lo representamos con esta relación. Y decimos 200 es a 10 como 100 es a X. Tenemos la proporción y vamos ahora a aplicar su propiedad fundamental. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Les aclaré en el ejercicio anterior que debían comenzar siempre por la X para que les resultara más fácil. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Eso es una recomendación que pueden o no tomar. Vamos a empezar. X por 200 es igual a 10 por 100. Resolvemos la operación indicada, en este caso la multiplicación, y mantenemos la otra multiplicación que no se puede realizar. 10 por 100, bueno, pues el resultado es 1000. Recuerden que estamos multiplicando la unidad seguida de ceros y rápidamente podemos poner la unidad y colocar tanto ceros como ambos ceros tengan los factores. Aquí procedemos de la misma forma. ¿Quién es el valor de la X? El número que multiplicado por 200 sea igual a 1000, o aplicando la operación inversa, dividiendo 1000 entre 200 y el resultado en efecto es igual a 5. Podemos responder que este valor de la X es el 5%, que es lo que estábamos buscando. Podemos decir que entonces los deportistas que practican atletismo representan el 5% de ese total. ¿Todos quedaron claros? Bien, veamos ahora la imagen donde aparece la solución completa del ejercicio que aparece en la pizarra que yo les había explicado. Veamos. Calcular qué tanto por ciento es 10 de 200. Vuelvo a reiterar que debemos calcular qué por ciento es un número de otro y aplicamos el mismo procedimiento. Primero, establecer la relación entre parte y todo. ¿Quién es el todo? 200, que es el total de deportistas. ¿Quién es la parte? Los 10 deportistas que practican atletismo. El total representa el 100% y la parte no conozco el porciento que representa. Después establecemos la proporción o aplicamos la proporción. 200 es a 10 como 100 es a X.
aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, como aparece en la imagen, y posteriormente realizamos las operaciones indicadas para hallar el valor de la variable, que en este caso es 5. Y ustedes pueden darle respuesta a la solución inicial, como les había dicho en la pizarra, que podemos responder que practican atletismo el 5% de los deportistas. Vamos a darle un tiempo breve para que copien el ejercicio. Hemos visto dos ejemplos. En el primero hallamos el tanto por ciento de un número y en el segundo hallamos qué por ciento es un número de otro. Pero no son los únicos casos. Nos queda uno que vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Veamos. En una finca se dedican 18 hectáreas a frutales, que representan el 15%. ¿Cuántas hectáreas tiene la finca? En una finca se dedican 18 hectáreas a frutales, que representan el 15%. ¿Cuántas hectáreas tiene la finca?
debemos conocer el total de hectáreas que tiene la finca. Se reduce el ejercicio a calcular de qué número es 18 el 15%. Les voy a pedir nuevamente que atiendan el procedimiento y después verán en una imagen la respuesta del ejercicio. Comenzamos como mismo habíamos explicado. Vamos a establecer la relación entre parte y todo. Pero en este caso, ¿conocemos el todo? Por supuesto que no. No se conocen las hectáreas que tiene la finca, porque esa precisamente es nuestra incógnita. Es lo que debemos calcular. Decimos entonces, X, que son el todo, las hectáreas de la finca, es el 100% o representan el 100%. Mientras que 18 representa el 15%. Establecida la relación, pues aplicamos ahora y vamos a formar la proporción. Y decimos, X es a 18 como 100 es a 15. ¿Hasta aquí van entendiendo? Vamos ahora a aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. E indicamos X por 15 es igual a 18 por 100. Realizamos los productos o las operaciones indicadas para obtener el producto. En este caso, en esta parte del ejercicio, este lo dejamos indicado y decimos 18 por 100. Estamos parecidos al caso anterior, agregamos tantos ceros como tiene la unidad y obtenemos el número 1800. Para calcular el valor de X, vuelvo a repetir que podemos encontrar un número que multiplicado por 15 me dé 1800, o para que sea más fácil, porque este no lo puedo hacer de manera tan directa, pues vamos a dividir 1800 entre 15. El resultado ya yo traigo escrito en mi preparación, pero ustedes pueden hacerlo en sus cuadernos y rectificar que efectivamente el resultado es 120. Y 120 me da las hectáreas que tiene esa finca. ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Han entendido? Veamos entonces en la imagen la solución de este ejercicio. ¿De qué número es 18 el 15%? Primeramente, vamos a establecer la relación entre parte y todo, como aparece en la imagen. Seguimos con la proporción. Recuerden que siempre debemos ubicarla de esta forma para que sea más cómodo. X es a 18 como 100 es a 15. Después aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de los medios es igual al producto de los extremos. Realizamos la multiplicación y por último hallamos el valor de la X. No está puesto en la imagen, pero deben dar respuesta a la situación inicial, que en este caso nos preguntaban la cantidad de hectáreas que tiene la finca y debemos responder que la finca tiene 120 hectáreas.
Si ya han entendido el procedimiento, les propongo realizar el ejercicio de inicio de la clase. Y ahora sí deben copiar en sus cuadernos. El 35% de los 120 obreros que laboran en una fábrica son mayores de 40 años. ¿Cuántos obreros son mayores de 40 años? El 35% de los 120 obreros que laboran en una fábrica son mayores de 40 años. ¿Cuántos obreros son mayores de 40 años? Estamos en presencia de un caso igual al del primero que explicamos. Debemos calcular el porciento de un número dado. Veamos la solución. $35 de 120. Establecemos la relación. Supongo que hayan coincidido conmigo en la respuesta. 120 son el total de obreros y que representa el 100%, mientras que el 35%, que son los mayores de 40 años, no conozco su número, por tanto lo representamos con una X y queda establecida la relación. Pasemos ahora a la proporción. 120 es a X como 100 es a 35. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones y queda indicado la multiplicación de X por 100 es igual a 120 por 35. Resolvemos la multiplicación. 120 por 35 es igual a 4200 y para calcular el valor de la X, pues tenemos que X es igual a 42. Recuerden que podemos aplicar que la operación inversa de la multiplicación es la división y se divide 4200 entre 100. Es fácil realizar esta división y obtenemos 42. Podemos entonces dar respuesta al ejercicio que se nos presentó al inicio de la lección, que son mayores de 40 años 42 obreros.
Hemos estudiado en la lección de hoy los 3 posibles casos que se pueden presentar en el tanto por ciento. Y sin más, me despido hasta nuestro próximo encuentro, donde estaremos hablando también de tanto por ciento.